uno puede ir a leer o podemos hacer otra clase de cuál es mejor que este se utiliza mejor en el otro, pero yo debo conocer por lo menos cuáles son los grupos. Tengo 5 grupos para tratar la presión arterial. Si con 5 no puedo, tengo un sexto grupo para poder controlar la presión arterial. Entonces, quiero que me pongan mucho cuidado en esta parte porque aquí hay bastante controversia. Entonces, en la guía europea, en la guía de la SAC, ellos te dicen, ok, si el paciente es hipertenso nivel 1 y es de bajo riesgo, yo puedo hacer monoterapia. Le doy un fármaco de los 5 que tengo para controlar la presión arterial. Si con eso no controlo, bueno, yo podría agregar otro medicamento, le doy los 5 y por último, si está refractaria a todo, le puedo dar espironolactona. Y después tenemos al grupo de hipertensión arterial nivel 2, hipertensión arterial nivel 3, o que sea nivel 1, pero que vos le calculas el riesgo cardiovascular y es moderado alto, entonces ahí te dicen no. Ya como monoterapia no es suficiente, yo debo de hacer combinaciones farmacológicas, mínimo iniciar con 2 fármacos. Bien. Y esta tablita yo la amo porque te salva la vida. Muchas veces uno no sabe con qué medicamento debe de iniciar. ¿Por qué? Porque el paciente tiene enfermedad renal crónica, porque es obeso, porque tiene diabetes, porque tiene lo otro. Entonces esta tablita, cuando yo no sé cuál iniciar, porque tiene muchas otras comorbilidades, puedo ir a buscarla, yo la tengo como el DNI en la billetera, y entonces me fijo, el paciente hipertenso, bueno, le podemos dar como primera línea, ¿ok? Muchas veces uno trata de meterse toda la información en la cabeza y hay veces en medicina, hay veces no, es imposible meterse toda la información, pero yo sé dónde buscar. Entonces, si se me olvidó, bueno, no importa, yo tengo mi tablita donde la puedo encontrar y ver si tengo dudas, porque tiene muchas comorbilidades, cuál de estos medicamentos iniciar. Resulta que en las guías europeas ya no se utiliza, del 2010 que fueron publicadas el año pasado, ya no se utiliza la monoterapia. Ellos dicen, definitivamente los estudios han demostrado, y tienen razón, que iniciar con un solo medicamento no es suficiente. Solo el 40% se controla, que a un 60% es protegido. Entonces ellos dicen, no, hay que iniciar con 2 medicamentos. Y prefieren las píldoras que van en conjunto con 2 medicamentos. Yo no estoy tan de acuerdo con eso, porque yo he visto que hay pacientes que con un solo fármaco se controla. Entonces, ¿por qué le voy a dar 2? Si con uno lo puedo controlar. Por ejemplo, los de Estados Unidos, que antes salió ya la nueva guía, salió el mes pasado, no me la leí completa, pero por ejemplo ellos habían bajado los umbrales. Entonces cuando bajaron los umbrales todo el mundo metió el grito en el cielo, que como así, que yo ya con 130 soy hipertenso, ¿no? Eso hubo toda una revolución, y ahora en el 2020 dijeron, no, mentiras, volvemos atrás. Ahora el hipertenso es 140-90. Entonces muchas veces las guías van cambiando, no es lo mismo en todos los países, y sobre todo la experiencia clínica que uno se la va haciendo en el día a día con la residencia, trabajando afuera y demás. Entonces, yo no es que esté en contra de esto y obviamente mi evidencia es 0, pero hay veces el sentido común o el paciente que yo tengo al frente pues me va indicando cómo debo de controlarlo. Es más, por ejemplo, en la guía de Estados Unidos, de la AHA, ellos dicen que si el paciente está en nivel 1, uno podría empezar con una sola droga. Siempre deberíamos de hacer test para evaluar la adherencia al tratamiento de estos pacientes, porque por lo general no se toman la medicación. Entonces yo ya voy en el grupo 6 y resulta que es que él ni se está tomando el IECA. Entonces siempre cuando el paciente esté en la sala de espera, uno podría darle estos tests para que ellos lo escriban y demás, y después uno evaluar si realmente hay adecuada adherencia al tratamiento. ¿Cada cuánto le debo seguir? Bueno, eso depende. Si ya tienen tratamiento, si no tengo tratamiento y en qué categoría o en qué nivel estoy de hipertensión arterial. Por lo general, si el paciente entre más cifras, lo sigo en menos tiempo, digamos al mes, a los 15 días. Si ya es una hipertensión arterial controlada, yo lo puedo seguir cada 6 meses. Depende de las otras condiciones clínicas, depende de los factores de riesgo. ¿Cuáles son los fármacos? Bueno, no lo vamos a ver, simplemente se los dejo acá en la diapo para que lo tengan algún día que quieran saber. Estas son las dosis: media, baja, media y alta. Uno debería pasar al otro fármaco.
cuando tengo ya la dosis completa. Los ARA2, aquí tenemos los beta bloqueantes. Recuerden que los beta bloqueantes tenemos los que son cardioselectivos y que tienen más vasodilatación. Muchas veces, por ejemplo, hay pacientes, esto lo vemos mucho y sobre todo en clínica, pacientes con atenolol, que fue uno de los primeros beta bloqueantes que salió en el control de la hipertensión arterial. Por ejemplo, este es cardioselectivo, pero tiene bajo vasodilatación. No es tan vasodilatador. Entonces yo podría, si llegué a la atenolol a la dosis y no le controlo, bueno, yo podría rotarle a otro beta bloqueante y no agregar otro medicamento, por ejemplo, como el nebivolol. Sigue siendo cardioselectivo y hace más vasodilatación. Y quizás con ese ajuste se pueda controlar mejor la presión arterial. Bloqueantes cálcicos, los diuréticos, acá están divididos en los diferentes grupos y estas son las dosis. Esto ya lo vimos. Muy bien, y yo al final quería terminar la exposición con esto, que la hipertensión arterial es una enfermedad que no tiene cura. Porque muchas veces uno ve a los pacientes, no, a mí me dijeron que yo era hipertenso, pero yo ya no soy más hipertenso. No, la hipertensión arterial es una enfermedad que una vez que a vos te diagnosticaron hipertensión arterial, nunca más en la vida vas a no serlo, ¿sí? A lo sumo lo vas a controlar. ¿Con qué? Con la medicación. Y que esté controlada no significa que yo deba suspender el medicamento, porque también me ha pasado que vienen al consultorio, no, yo dejé de tomar porque a mí, doctora, usted me dio el enalapril y a los 3 días yo ya estaba controlado, yo no volví a tomar eso. No, eso no tiene nada que ver. ¿Sí? Entonces esto es importante que lo conozcamos, que lo sepamos y también decirle al paciente. Entonces, para finalizar la clase, ¿cuál sería entonces el mapa mental de la hipertensión arterial? Bueno, hablamos de definición, etiología, dijimos que el 80% es primaria, un 20% secundaria, hablamos de la fisiopatología, que todos estos mecanismos que inicialmente son reguladores pueden tener diferentes cambios en el tiempo y de manera crónica hacer daño en los diferentes órganos blancos, que la clínica, la hipertensión arterial es una enfermedad asintomática, pero que cuando tiene síntomas estamos en una emergencia hipertensiva o en un daño de órgano blanco, saber que hay diferentes asociaciones de emergencia hipertensiva asociada a otra entidad clínica, definir qué es una urgencia hipertensiva y pseudocrisis, que el diagnóstico para la hipertensión arterial es simplemente tomar la presión arterial y debo de conocer la correcta toma de presión arterial. ¿Cuáles son mis dos escenarios? Bueno, el hospital o el consultorio o de manera ambulatoria, donde tengo el monitoreo domiciliario de la presión arterial o el monitoreo ambulatorio, y que en cada uno de ellos hay diferentes umbrales. Yo, una vez que tengo el diagnóstico, tengo diferentes niveles que lo puedo clasificar y debo de siempre descartar que no esté frente a un guardapolvo blanco o a hipertensión arterial oculta. Si estoy frente a hipertensión arterial oculta, siempre debo de tratarlo. Guardapolvo blanco, no lo sé, quién sabe, depende del paciente que tenga al frente. Después, siempre que yo diagnostique, debo de definir establecer el riesgo cardiovascular, que lo hago con la historia clínica, el examen físico, laboratorio, imágenes. Debo identificar los factores de riesgo, daño de órgano blanco o la condición clínica asociada, que esto me los va a definir en diferentes categorías, que es la probabilidad a 10 años de que se mueran por cualquier causa, de que tenga una muerte cardiovascular o enfermedad cardiovascular, y esto me va a ayudar al tratamiento. Una vez que definí el riesgo cardiovascular, debo de estar pendiente de que no se trate de una hipertensión arterial secundaria. ¿Y cómo estoy pendiente de eso? Bueno, con las banderas rojas que vimos y descartar las causas más importantes. Si sigue igual, debo ir a buscar otras causas. ¿Y cuál es el tratamiento de la hipertensión arterial? Tengo medidas no farmacológicas y farmacológicas. Mi objetivo va a ser disminuirla por debajo de 140-90 y en los abuelos por debajo de 150-90. En las medidas no farmacológicas, bajar de peso, disminuir el consumo de sodio. Esto es importante porque a veces los pacientes le preguntan, ¿y qué tiene sodio? Ni idea, pero hay uno lo busca en internet, puede tener impreso en el consultorio, vean, estos son los medicamentos, y si no, puede ir al nutricionista. Disminuir el consumo de alcohol, o sea, uno tiene los alimentos básicos, pero hay veces te preguntan cosas puntuales que no sabes. Control de factores de riesgo, terapias alternativas, me faltó no fumar, entre otros.
Y las medidas farmacológicas tenemos el IECA, el ARA2, beta-bloqueantes, bloqueantes cálcicos, los diuréticos en sus diferentes grupos, y que si yo ya le estoy dando todo y no mejora, tengo otros medicamentos, y que con cuál de estos empiezo, con uno, con dos o con más, bueno, se depende de cuánto tengo de presión arterial, cuál es el riesgo cardiovascular o cuál es la condición clínica asociada que tiene mi paciente. Muy bien, muchísimas gracias. Voy a dejar de grabar. Bien, ¿dudas, preguntas? Qué grande, Katy. Yo tengo una pregunta. Dime. Cuando dijiste lo de buscar un segundo fármaco,